Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Continuamos con el estudio sistemático del Imperio de Grecia y esta es la parte número 35. Asia Menor definitivamente terminaría bajo la dominación griega, bajo el liderazgo de este hombre llamado Alejandro Magno. Sí, Alejandro quería conquistar este amplio imperio. Él sabía perfectamente para conquistar el imperio persa tenía que hacer dos cosas. Primero, ganar territorio en batallas, salir invicto y segundo, tenía que enfrentarse a Darío Ocus, el rey persa. Tenía que eliminarlo y Alejandro entendía de que mientras Darío estuviera con vida, su gobernación estaría en peligro. Esas dos cosas tenía que hacer Alejandro, ganar todas las batallas y eliminar a Darío, el rey de los persas, para que ya no hubiera una competencia. Así, mientras Alejandro marchaba a Sardes, la capital de la provincia persa de Libia, el comandante de esta ciudad se sujetó a Alejandro sin luchar. Después de la batalla del río Gránico, Alejandro avanza hasta Sardes, la capital de la provincia de Libia de Persia, pero el comandante de esta ciudad, ya atemorizado por Alejandro, se entregó sin luchar, quizás un acto cobarde, y se hizo aliado de Alejandro. Esto sucedía en la antigüedad. Alejandro necesitaba neutralizar el poder naval de Persia por tener un gran potencial naval de guerra marítimo, compuesto por muchas embarcaciones y soldados capaces de infringir una pérdida del ejército griego a través de las aguas, a través del mar. Así que tomó y destruyó las bases marítimas de Mileto y el Halicarnaso, los cuales eran dos grandes puertos, bases militares de Mileto, y el Halicarnaso, los cuales eran puertos navales donde Persia tenía muchas naves de guerra. Después de esto, Alejandro continuó su marcha hacia Licia y Frigia, y en Gordio, una provincia, una satrapía llamado Gordio, le mostraron un nudo llamado el nudo cordiano. Había una profecía que decía que aquel guerrero que pudiera desatar este nudo, llamado el nudo cordiano, porque estaba en Cordio, ese que lo desatara definitivamente iba a ser el gobernante absoluto de toda Persia y de toda Asia Menor, dice la historia, en que Alejandro no se puso en eso, sino que sacó su espada y lo cortó por la mitad. ¿Verdad o mito? Eso dice la historia. Después de esto, habían pasado solo 18 meses desde que Alejandro cruzó el Esponto, es decir, en que Alejandro cruzó Asia Menor. Y obviamente, desde que tuvo la primera batalla en el río Gránico, ahora conduce su ejército hasta Cilicia y se dispuso a cruzar las montañas Nor hacia Siria. Pero entonces el principal del ejército persa, liderado por Darío, enemigo, emergió por detrás como una emboscada, porque Darío estaba decidido en atrapar y destruir el ejército de Alejandro. Dice la historia y los historiadores en que el ejército de Darío superaba al de Alejandro 2-1, duplicaba la capacidad militar. De esta manera, Darío llevó avisos y recordemos que la primera batalla de Alejandro fue contra los sátrapas persas en el río Gránico en Asia Menor. Alejandro salió victorioso. Ahora en Isos, Alejandro tendría que enfrentar a Darío en un espacio reducido con solo 10 kilómetros de ancho de montaña a mar. El campo de batalla estrecho, según Darío, obligaría a Alejandro a luchar, pero también impedía en que Darío explotara su gran ventaja numérica, siendo una estrategia 50-50 favorecía a Darío, porque Alejandro tendría que luchar para poder sobrevivir, considerando la diferencia numérica que era bastante grande, pero por ser tan reducido, el terreno impedía que el ejército persa, que era numeroso, pudiera actuar con soltura. Pero Alejandro no se atemorizó, volvió y dio un discurso a sus tropas, y él mismo
desbordó su ejército contra el ejército persa. En medio de la fuerte batalla, Alejandro ve a Darío y se lanza sobre él con decisión e ímpetu, porque Darío era el objetivo. En una guerra bélica siempre el objetivo era el rey, porque si el rey era muerto o apresado o huía, la moral del ejército. Se decaían las guerras, se ganaban cuando la moral estaba alta. En ese suceso, Alejandro se dirige a donde estaba Darío, pero Darío, ya acobardado, se da media vuelta en su carro de a caballo y emprendió la huida. Como un cobarde, esa huida de Darío selló la derrota de Darío y su ejército. Los soldados entraron en pánico. Al ver que su líder había huido, los soldados persas emprendieron también la huida. Alejandro persiguió y asesinó a muchos, y fue la segunda batalla importante en el proceso de conquista de Alejandro. Ya vimos dos batallas, la primera en el río Gránico contra los sátrapas y el ejército persa, y la segunda en Isos contra Darío y su ejército. Por la valentía fue una victoria impresionante para Alejandro. Entre los despojos de guerra estaban la esposa, la madre y los 3 hijos de Darío. Alejandro no solamente derrotó a Darío, no solamente derrotó al ejército persa, que lo superaba por el doble, sino que hizo huir cobardemente a Darío. Era tanto el temor que Alejandro infundaba, que Darío, un experimentado hombre de guerra, huye, quedando en poder de Alejandro la esposa, la madre y los hijos de Darío. Con la retirada del ejército persa, Alejandro siguió a Menfis, empieza a meterse en el territorio persa. Al año siguiente, en el año 332, las ciudades costeras de Fenicia, como lo es Martos, Biblos y Sidón, se sometieron a Alejandro. Cabe resaltar que muchas ciudades y provincias como estas que estamos viendo se entregaron sin luchar. Entendieron que no tenía ningún sentido arriesgar sus vidas y sus territorios, eligiendo someterse a Alejandro. Pero otras sí resistieron a Alejandro, como en el caso de la ciudad costera de Tiro, que es una isla-ciudad. Allí hay agua entre Tiro, que es la ciudad, y el continente, siendo un islote de isla. Estos, que tenían como fortaleza una gran muralla, resistieron el embate del ejército de Alejandro. 7 meses resistieron el ejército de Alejandro. Esta ciudad fue la que más tiempo resistió al ejército de Alejandro. 7 meses. Tiro resistió. Pero Alejandro se hizo 2 grandes torres de asedio y así logró llegar a la fortaleza y derribarla. Así conquistó esa ciudad. Algunos mató, a otros vendió como esclavos. Según las fuentes históricas, Gaza también fue tomada por asalto. Otra ciudad importante. De esta manera, Alejandro continuó hacia Perucio, donde su gobernador persa entregó toda la provincia a Alejandro, junto con el tesoro real. El sátrapa gobernador persa no quiso luchar contra Alejandro, sino que le entregó todo. En Menfis, los sacerdotes de esta antigua tierra recibieron a Alejandro como su libertador, proclamándolo faraón. Cuando oigas dónde nombraron a Alejandro faraón, eso sucedió en Menfis, a través de los sacerdotes de este lugar, en la desembocadura del río Nilo. Alejandro fundó una ciudad que le puso por nombre Alejandría. Según los historiadores, Alejandro fundó cerca de 70 ciudades que llevaban su nombre. Aproximadamente 70 Alejandrías. Entre ellas está Alejandría Aria, donde hoy es Afganistán; Ara, Cosia, que también es Afganistán; de Magiana, de Osiana, que está en Afganistán; y de Cilicia, que está en Turquía. Cierto o no, hubieron muchas ciudades llamadas Alejandrías. La más importante, la Alejandría en Egipto. Posteriormente llegó a funcionar la Biblioteca de Alejandría. Después de esto, Alejandro se dirigió al oráculo de Sigagua y de Sigua. Los sacerdotes lo recibieron como hijo de Amón. Aquí ya no lo nombraron faraón, sino el oráculo es como especie de profecía, donde estos sacerdotes le recibieron y le profetizaron en que era hijo de Amón, recordando ser un dios egipcio. Alejandro, en ese ímpetu, se creía todas estas cosas, de que era gordiano, faraón y ahora ser hijo de Amón.
Después de estas cosas, Alejandro marchó hacia el corazón del imperio persa, buscando un enfrentamiento final con Darío. Allí recibió una carta de Darío por un emisario, y la carta decía en que Darío estaba dispuesto en darle una gran fortuna y estaba dispuesto a cederle la mitad de su imperio. Además, le daba la mano de su hija en matrimonio a cambio de la paz. Así estaba de acobardado Darío, rey de Persia, pero Alejandro rechazó lo dicho en la carta de Darío. Él no quería la mitad del imperio, sino venía a tomarlo todo. Después Alejandro recibió noticias en que Darío había reclutado un poderoso ejército y lo esperaba en Gaubamela. Así hemos visto la primera batalla entrando en el Asia Menor en el río Gránico contra los sátrapas persas, y no con Darío. La segunda batalla ya contra Darío en Isos, donde Darío huyó. Y ahora encontramos la tercera batalla, que fue en Gaubamela. Allí sería la batalla decisiva. Alejandro tan pronto escucha eso, se dirigió directamente allí, no se puso a esperar. La batalla principal que le dio la victoria a Alejandro sobre Darío fue la batalla de Gaubamela. Entendiendo que fueron 3 batallas principales, esta vez Darío escogió para pelear un lugar abierto donde podría explotar su gran ventaja numérica. Según estimaciones históricas, el ejército de Darío era de 80,000 hombres, contingentes de todo el imperio. Tenía infantería de Babilonia, de Siria, de armenios, de indios, masianos y etzitas, y 200 carros de guerra. Ese era el ejército de Darío, 80,000 contra 40,000 más o menos, viendo en que Alejandro siempre estuvo en gran desventaja en las batallas, porque el rey Darío lo superaba con la mitad de sus hombres. Es decir, siempre Alejandro peleaba con la mitad de los hombres que poseía el rey Darío en las batallas. Así, mis amados en el Señor, estamos viendo el estudio sistemático del imperio de Grecia, de Alejandro y sus conquistas y sus batallas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.